Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Les doy la bienvenida en este canal de enseñanzas bíblicas, donde verdaderamente el único propósito que tenemos es que cada persona que pueda escuchar el mensaje de la palabra pueda aprender a conocer a Cristo, su Salvador, de manera teológica y de manera personal. Que cada persona que escuche la palabra de Dios pueda tener una relación personal con Dios. Ese es el propósito de todas las enseñanzas que, si es la voluntad de Dios, vamos a transmitir a través de este canal de enseñanzas bíblicas. Así que sean todos bienvenidos y yo quiero que nos dirijamos a Dios en oración en esta hora antes de comenzar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Yo presento, Señor, delante de ti este estudio bíblico que vamos a realizar en esta tarde, suplicándote que nos llenes de tu gracia, de tu sabiduría, que tu santo y glorioso Espíritu sea ayudándonos a entender la palabra como debemos entenderla, que traiga arrepentimiento y fe a nuestro corazón y que nos guíe directamente a los pies de nuestro Salvador. En esta hora yo me pongo en tus manos y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar a mirar el Evangelio de Marcos. Vamos a estarlo mirando a través de varios estudios. Y verdaderamente es importante, antes de ir e iniciar con el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, que usted y yo conozcamos algo acerca de la introducción. Porque cada vez que nosotros vamos a ir a un libro de la Biblia, sea cualquiera de los 66 libros que tiene la Biblia, es necesario que usted y yo entendamos o conozcamos algo acerca de la vida de su autor, del hombre que lo escribió. Y también es importante que usted y yo conozcamos cuál es el propósito de ese libro. Así que hoy solamente estaremos tocando la introducción del Evangelio de Marcos y yo espero que verdaderamente podamos sustraer muchas enseñanzas que de seguro nos van a servir mucho para nuestra vida espiritual. Y en primer lugar es importante que entendamos que en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios y los 4 evangelistas presentan a Jesús de una manera diferente, teniendo en cuenta el diferente tipo de audiencias a los cuales ellos se dirigían. Pero vamos a enfocarnos solamente en el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos, para los ciudadanos romanos, y Marcos, su propósito principal es mostrar a Cristo como ese rey que se hace siervo, como ese rey que descendió del cielo, que se hizo hombre y que vino a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el propósito con el cual Marcos escribió su evangelio. Pero es importante también conocer algo acerca de la vida de Marcos. Marcos era un judío. Su nombre era Juan y le apodaban Marcos. Este hombre aparece por primera vez en la Escritura en el capítulo 12 del libro de los Hechos, en un incidente que pasa en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, dice la Escritura en el capítulo 12, que fue encarcelado por el rey Herodes. Y de repente, estando en la cárcel, cuando ya verdaderamente el rey Herodes iba a entregar a Pedro delante del pueblo, nos narra la Escritura allí que un ángel del Señor fue y sacó a Pedro de la cárcel. Pero también nos muestra, por otro lado, que en la casa de Juan Marcos había un grupo de hermanos que estaban orando en el mismo momento en el cual llegó el apóstol Pedro allá a su casa. En el versículo 12
del capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice la Escritura lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El apóstol Pedro decidió ir a casa de Juan Marcos. Aquí podemos ver algo que es bien importante en la vida de este hombre que escribió el Evangelio de Marcos, y todos esos detalles es necesario que los tengamos en cuenta para que usted y yo podamos sustraer muchas enseñanzas, y al final de la introducción vamos a ver cuáles son las enseñanzas que nos trae la introducción de la vida de Juan Marcos. Aquí podemos ver en primer lugar que la familia de Juan Marcos, incluyéndolo a él, era una familia piadosa. Era una familia que albergaba a algunos de los hermanos en la fe y se reunían en la casa a orar. Eran personas que oraban, eran personas que buscaban a Dios, y entonces ahí estaba involucrado Juan Marcos. Pero más adelante aparece también en el capítulo 13 del libro de los Hechos, y aquí va a aparecer con relación al primer viaje misionero encabezado por el apóstol Pablo y Bernabé. La Biblia nos enseña que Juan Marcos era pariente de Bernabé, y cuando el apóstol Pablo y Bernabé quisieron salir de su primer viaje hacia la ciudad de Antioquía, se llevaron consigo a Juan Marcos. Pero Juan Marcos, a mitad del camino, abandonó la obra misionera, decidió dejar la obra misionera y decidió volver a su casa. Mire lo que nos dice el versículo 13 del capítulo 13 del libro de los Hechos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí podemos ver un incidente serio en la vida de Juan Marcos. El apóstol Pablo y Bernabé lo habían llevado para que les ayudara en su primer viaje misionero. Y este hombre, a mitad del camino, decide abandonar ese trabajo que Dios le había encomendado, decide más bien regresar a su casa, supongo que a la casa de sus padres. Aquí, en este pasaje, no se nos muestran cuáles son los motivos por los cuales este hombre de Dios decidió abandonar su trabajo. Pero sí podemos ver que esto verdaderamente causó una reacción en el apóstol Pablo y también causó una reacción en Bernabé. Luego vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos y nos damos cuenta en el versículo 24 que el apóstol Pablo, le dice a Bernabé que quería nuevamente ir y visitar a aquellos hermanos que había visitado en el primer viaje misionero, y Bernabé le dice que sí, pero le dice que lleven consigo a Juan Marcos, y el apóstol Pablo se le opone rotundamente y le dice que no estaba de acuerdo, por lo cual la obra misionera que había entre Pablo y Bernabé se dividió. Así que Pablo decidió partir con Silas y Bernabé decidió partir con su pariente Juan Marcos. Se dividió ese grupo misionero que había comenzado la obra del Señor. Sin embargo, es muy importante ver verdaderamente que después de que pasaron algunos años, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4 y en el versículo 11, le dice a Timoteo que le enviara a Marcos porque le era útil para su ministerio. Entonces, aquí es donde nosotros debemos empezar a mirar la vida de Juan Marcos. Podemos empezar a mirar que fue un hombre que verdaderamente no tuvo una vida cristiana como muchos se imaginan, sin tropiezos, una vida cristiana exitosa, sino por el contrario, hubo un momento donde por causa de que él dejó abandonada la obra misionera, hubo una división
en la obra misionera del Señor entre el apóstol Pablo y su compañero Bernabé. Sin embargo, es bueno mirar que Bernabé no se quedó lamentando, que Bernabé no se quedó postrado en el sentimiento de culpa, sino que este hombre permitió que Dios siguiera desarrollando su carácter, que el Señor siguiera a través del Espíritu Santo moldeando la persona de Cristo en su vida, hasta el punto en el que Dios mismo decidió que Juan Marcos escribiera el Evangelio de Marcos. Pero hay un detalle aquí que no podemos ignorar, y es que Dios en su infinita sabiduría decidió poner a Juan Marcos con el apóstol Pedro, decidió ponerlo al lado del apóstol Pedro, y fue precisamente por eso. Si usted y yo miramos la vida y el recorrido del apóstol Pedro, usted y yo nos podemos dar cuenta que unas horas antes de Jesús ser crucificado, Pedro, muy osado y valiente, le dice al Señor: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a negar, si me toca, Señor, yo doy la vida por ti. Y ya conocemos verdaderamente lo que pasó. Lo que Jesús le dijo a Pedro: tú me negarás 3 veces, eso pasó. Y el texto nos dice que él juró con maldición diciendo no conocer a Jesús. Sin embargo, Dios en su soberanía y en su gracia y en su inmensa sabiduría decidió poner a Juan Marcos al lado del apóstol Pedro para que fuera aprendiendo y para que a través de la experiencia y el estilo de vida que el apóstol Pedro también desarrolló, cómo el Espíritu Santo fue transformando la vida del apóstol Pedro hasta llegar al punto en el que un día decidió dar la vida por Cristo. Pero también podemos ver cómo el Espíritu Santo empezó a hacer esa obra en Juan Marcos hasta el punto en el que el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de su primera carta, dice a la iglesia y envía un saludo donde dice: y Juan Marcos, mi hijo, también los saluda a ustedes. El apóstol Pedro consideraba a Juan Marcos su hijo en la fe. Es impresionante y es maravilloso ver todo esto verdaderamente. Cómo Dios, cuando se traza un propósito con alguna persona, Él realmente lo realiza. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar. Juan Marcos no quedó lamentando su fracaso, Juan Marcos no se sintió indigno y decidió abandonar la vida cristiana. Yo verdaderamente no sé, alguno de ustedes quizás se haya trazado metas en la vida cristiana, quizás alguno tenga un llamado de parte de Dios a la obra misionera y quizás lo ha intentado 1, 2, 3 o más veces y ha fracasado, y quizás hoy está desanimado y quizás hoy, digamos, ha perdido el anhelo y el deseo de buscar a Dios, se siente que usted es un inútil en la obra del Señor. Yo le digo verdaderamente que Dios puede trabajar en su vida y le puede usar en gran manera, porque el propósito de Dios es moldear la vida de todo creyente hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo que el apóstol Pablo está queriendo decir ahí es que un cristiano no es una persona que no comete errores. Que un cristiano no es una persona que no peca y no le falla a Dios. No, lo que él está diciendo ahí, esa palabra perfeccionar, es hacer maduro a alguien. El propósito de Dios es llevar al cristiano a una madurez espiritual hasta el punto en el cual esas cosas que pasan, donde hay tropiezos, donde hay caídas y donde hay otras cosas, le sirven al cristiano como lección para pararse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Y seguir mirando a la meta. El cristiano maduro no es una persona que con facilidad se desanima cuando las cosas no van bien, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. La labor misionera no es fácil. El ir y predicar el evangelio a los incrédulos no es fácil, y menos en tiempos donde verdaderamente hay tanta apostasía, donde tantas personas lastimosamente han dejado el evangelio
por el piso. Han dejado el testimonio del Evangelio por el piso y muchas personas ya no quieren saber nada de Cristo. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir y hacer la obra misionera, que es ir y predicar el Evangelio a los incrédulos. Esta tarea no es fácil. Van a venir momentos difíciles, van a venir situaciones adversas. Los enemigos del Evangelio se van a levantar, teniendo como cabeza a Satanás mismo, como cabeza de oposición al Evangelio. Sin embargo, usted y yo debemos entender que cuando vamos a predicar el Evangelio, no vamos en nuestras propias fuerzas, sino que dependemos del poder del Espíritu Santo. Entonces, es necesario tener en cuenta todas estas cosas, porque verdaderamente estoy seguro de que las personas que podríamos considerarnos maduras en la vida cristiana, por así decirlo de esa manera, somos personas que hemos cometido errores. Somos personas que nos hemos equivocado. Somos personas que en algún momento hemos fracasado y somos personas que en algún momento hemos querido desfallecer. Pero si hoy estamos en pie, viviendo la vida cristiana, es porque el mismo Dios que nos salvó, ese Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos caído y el Señor nos ha levantado. Nos hemos equivocado y el Señor nos ha enseñado la lección. Y la promesa que todos tenemos, y yo te lo digo a ti, quizás estás pasando por una situación difícil, quizás te sientes frustrado en la vida cristiana, quizás has perdido ese deseo, esa pasión, ese fervor por la persona de Cristo, y también quizás has perdido ese fervor por la obra misionera, por ir a predicar el Evangelio a las almas perdidas. Pero hoy yo te digo en el nombre de Jesús, y te quiero traer una exhortación que está allá en el libro de los Hebreos. En el capítulo 12, versículo 12, tenemos una exhortación gloriosa que nos da Dios a través del escritor de los Hebreos, y dice lo siguiente: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hoy podemos levantarnos en fe. Hoy podemos verdaderamente, si hemos pecado, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tu vida cristiana no termina aquí. Tu carrera no termina aquí. Estoy convencido verdaderamente que lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses es el propósito de Dios para todo creyente. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si quizás estás desanimado, si quizás has pensado hasta el día de hoy abandonar la vida cristiana, si quizás has perdido el deseo de congregarte y así por el estilo, ya no sientes ese mismo deseo y esa misma pasión, yo te digo que es posible levantarte en el nombre de Jesús y seguir adelante. Así que espero que esta introducción haya sido de mucho beneficio. Si Dios lo permite, en nuestro próximo estudio entraremos en detalle en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, donde veremos a ese rey que se hizo hombre, que se hizo siervo. Lo vamos a ver en acción. Verdaderamente espero que podamos vernos en una próxima oportunidad y vamos a orar en esta hora. Señor, yo te doy muchísimas gracias por esta oportunidad, por este privilegio que me has permitido en esta tarde de presentar tu palabra, Señor. Yo ruego por todos y cada uno de aquellos que puedan en esta hora, Señor, mirar este mensaje, mirar esta grabación que tenemos en este momento, Dios mío. Pero te pido en una manera muy especial y poderosa que seas tú a través de tu santo y glorioso Espíritu convenciéndonos de que tu palabra es viva, de que tu palabra es eficaz. Yo te pido que levantes en esta hora a aquel que está caído, que traigas fuerza a su vida,
Aquel que está desanimado, Señor, yo te pido en esta hora que tú levantes su vida. Que tú traigas a la memoria, Señor, esos momentos gloriosos, que tú traigas a la memoria esos momentos de comunión, para que verdaderamente, como dice el escritor a los hebreos, pueda ponerse de pie esa rodilla paralizada, para que lo cojo no se salga del camino. Yo te pido, Señor, en esta hora que bendigas a todos y cada uno de los que escuchan este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Hasta una próxima oportunidad.